Hasta ahora habíamos visto la capacidad de los condensadores sin dieléctrico, es decir, solamente entre las placas había aire o había vacío. Ahora vamos a ver qué le ocurre a un condensador cuando se le llena entre las placas un material aislante, o sea, un dieléctrico. Bien, en general un dieléctrico es todo material que es un aislante. Un aislante simplemente es un dieléctrico, así de simple. Entonces, Michel Faraday, se escribe Michel Faraday, hizo dos experimentos con condensadores. Hizo el primero de tal manera que construyó dos condensadores idénticos. Uno lo dejó entre las placas con aire y el otro, la misma forma, el condensador, las mismas dimensiones, pero le llenó un dieléctrico. Y aquí le colocó un dieléctrico. Esto lo llenó con un dieléctrico. Y este es dieléctrico. Le aplicó a los dos una misma diferencia potencial por medio de una fuentecita para cargar con el mismo voltaje las placas de los dos condensadores, con el mismo voltaje. Con un voltaje B. ¿Qué observó Faraday? Observó que en el condensador sin dieléctrico se cargaba las placas con una cierta cantidad de carga, con una carga, llamémosla Q sub 0. Y aquí observó que en las placas del condensador con dieléctrico se cargaba con una carga, llamémosla Q con dieléctrico, o mejor dicho, llamémosla Q, indicando que es la carga en el condensador con dieléctrico, y calculó y determinó que la carga Q era mayor que Q sub 0. Determinó que la carga que se acumulaba en las placas de un condensador con dieléctrico era mayor que sin el dieléctrico, manteniendo claro está la misma diferencia potencial con el mismo voltaje de carga. Entonces, veamos qué pasa con las capacidades. Sabemos que la capacidad de este condensador C sub 0, llamémoslo C sub 0, es igual a Q sub 0 sobre la diferencia potencial entre las placas. Y capacidad con el dieléctrico es la carga Q del dieléctrico, las placas, sobre la misma diferencia potencial. Hallemos la siguiente relación. C es a C sub 0, C es a C sub 0 como Q sobre B sobre Q sub 0 sobre B. Y eso es igual a, esto es Q sub 0 sobre B sobre Q sub 0 y B. ¿Qué pasa acá? Cancelamos esto y nos quedaría que quedaría como Q sobre Q sub 0. Como Q es mayor que sub 0, entonces C lleva acá de que C es mayor que C sub 0. Entonces ahí demuestra, con ese pequeño experimento que hizo Faraday, demuestra que al colocarle un material aislante, o sea un dieléctrico, y lo llena totalmente en el espacio entre las placas, se observa que la capacidad es mayor que la que no se colocaba ningún dieléctrico, exceptando pues que fuera aire o vacío. Observa esa manifestación en las capacidades de los condensadores. Luego hizo otro pequeño experimento. El otro pequeño experimento es con los mismos dos condensadores. Al primer condensador sin dieléctrico, llamémoslo C sub 0, se le cargó con una cierta cantidad de carga. Con una carga, llamémosla Q. Y le midió su
diferencia potencial, o sea, B, démoslo B sub 0, y esta es la carga Q. ¿Le aplicó la misma diferencia de potencial acá? ¿Le aplicó? No. Leyó con un voltímetro, una parte media, un galvanómetro puede ser, midió la diferencia potencial que aparecía en las placas del condensador cuando se le cargaba con una carga Q. Y el mismo o el otro condensador le aplicó la misma cantidad de carga. Con el condensador C con dieléctrico le aplicó la misma cantidad de carga. Este es con dieléctrico. Este es con dieléctrico. Entonces, y acá es un B. O sea, el voltaje del galvanómetro detectando cuál es la diferencia potencial acá, pero cuando se le aplicó la misma cantidad de carga. La misma cantidad de carga que se le colocó acá. O sea, con la misma cantidad de carga en los dos condensadores procedió a mirar cuál era la diferencia potencial que alcanzaban en esas placas y en esas placas, por medio de estos dos galvanómetros o pequeños voltímetros para medir diferencias de potencial. Observó que en este marcaba mayor diferencia potencial entre las placas, mientras que en este el voltímetro de la aguja marcaba menor diferencia de potencial, o sea que demostró que B sub 0 era mayor que B sub D. Perdón, D. Le hemos llamado D. O sea, la diferencia potencial con dieléctrico. Calculó que efectivamente B sub 0, con la misma cantidad de carga, era mayor la diferencia potencial entre las placas que con la misma cantidad de carga en el dieléctrico. La diferencia potencial era menor. Entonces, teniendo en cuenta eso, saquemos la siguiente relación. C sub 0 es igual a Q sobre E sub 0 y C condensador o capacidad con el dieléctrico es la misma cantidad de carga sobre la diferencia potencial 1. Y acá, como B sub 0 es mayor que B, como B sub 0 es mayor que B, este denominador es mayor que este, y contiene el mismo numerador, resulta que C es mayor que C sub 0. O sea que efectivamente ahí demostró que la capacidad de un condensador con dieléctrico aumentaba su capacidad. Aumenta su capacidad. Bien, como aumenta la capacidad, entonces se calcula la constante dieléctrica del material. Constante del material. Bien, para hallar la constante eléctrica del material, que voy a llamar la K sub D, hay varias formas de definirlo. Con base a este experimento podemos definir que la constante dieléctrica K sub D del material, que se nota con la letra K sub D, constante del dieléctrico, se define como la relación entre la capacidad con dieléctrico y la capacidad sin el dieléctrico. Como puede ver, esa es una forma de definir la constante eléctrica, o también, como de pronto vamos a ver más adelante, en términos de la permitividades, vemos que la capacidad con dieléctrico vemos que es mayor con respecto a la sin el dieléctrico. Esa constante eléctrica toma el valor desde 1 hacia arriba. 1, ¿cuándo sería? Cuando la capacidad sin dieléctrico es la misma en el vacío o en el aire. C sub 0 sobre C sub 0 sería 1. Ese es el valor mínimo de la constante eléctrica K, o sea, cuando se encuentra en el vacío, en el aire, la región entre las placas. ¿Qué unidades tiene? Pues
vemos que es faradio sobre faradio, es adimensional. La constante eléctrica es adimensional. Entonces podemos decir que este material tiene una constante eléctrica K sub D y este material tiene una constante eléctrica K sub D. Entonces, con base a eso, podemos definir acá que si C sobre C sub 0, que si C sobre C sub 0, C sobre C sub 0 es igual a B sobre B sub 0, ¿sí está bien? Vamos a ver. Hagamos esa relación con calma. C sobre C sub 0, C sobre C sub 0 es Q sobre B sobre Q sobre B sub 0. Cancelamos las cargas y nos quedaría B sub 0, sí, producto extremo sobre productos medios sobre B. O sea que C sobre C sub 0 es igual a B sub 0 sobre B. Pero como C sobre C sub 0 es constante y eléctrica K sub D, entonces eso es igual a K sub D. Perdón, al contrario. C sobre C sub 0, ¿sí? Y C sobre C sub 0 es K sub D. Entonces aquí podemos decir en términos de voltajes que B sub 0 sobre B es igual a la constante eléctrica. Como puede ver, como la diferencia de potencial entre las placas sin dieléctrico es mayor con respecto al con dieléctrico, la constante eléctrica es mayor que 1. Aquí encontramos esta relación que es importante, cómo relacionar los voltajes entre las placas con respecto a la constante eléctrica, que haya acá un material dieléctrico. Otra cosa, esa formulita de que la constante eléctrica es igual a B sub 0 sobre B se cumple solamente cuando el dieléctrico llene totalmente el espacio entre las placas. Es decir, que si yo tengo acá una placa, tengo acá otra placa, y coloco aquí una placa de dieléctrico, un dieléctrico, K sub D, y ese es un espacio vacío, otro espacio vacío o aire, y esa es una placa de dieléctrico. De esta manera ya no se puede aplicar esto, que el voltaje entre las placas del condensador, entre esto y esto, cuando no había dieléctrico, es B sub 0, y que cuando se coloca este dieléctrico es B, de tal manera que la relación es K sub D, ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esta relación se cumple cuando se llena totalmente el dieléctrico, totalmente todo el espacio vacío entre las placas. Bien, esas son las relaciones que podemos encontrar acerca de cómo al meter un dieléctrico entre las placas de un condensador, su capacidad aumenta. Aquí cuando les dije el ejemplito acá, sí aumenta la constante eléctrica, aumenta, pero no con la misma relación de B sub 0 sobre, ya no aumenta con esa misma proporción de K sub D. Sí aumenta la capacidad, pero no en la misma proporción. Tiene que ser que llene totalmente el espacio entre las placas para que se cumpla esa expresión. Bien, lo mismo que esta también, esta con K sub D. Vamos ahora a ver qué ocurre cuando se coloca un material dieléctrico, o sea, un aislante, en una región donde hay un campo eléctrico externo. Vamos a ver qué le puede ocurrir a ese material. Supongan que tenemos en una región del espacio un campo eléctrico. Y vamos a suponer que ese campo eléctrico es uniforme, constante y uniforme.
Como es constante y uniforme, ya saben ustedes que las líneas de fuerza de ese campo eléctrico se pueden representar por medio de líneas de fuerza paralelas. Campo eléctrico E. Bien. Supongan que aquí yo tengo un material. Bueno, supongamos que acá tengo unas placas. Tengo aquí unas placas. Esta placa vamos a suponer que está cargada positivamente. Y esta placa acá que se encuentra cargada negativamente. Negativamente. Bien, entonces podemos borrar esa parte de ahí y que esas placas son las que están produciendo un campo eléctrico. Esas placas cargadas. Al estar cargadas positivamente y negativamente, Q positivo, Q negativo, entonces las líneas de fuerza del campo eléctrico acá vamos a ver que las placas son muy grandes con respecto a la distancia que se encuentran separadas, para así poder considerar de que el campo eléctrico entre ellas es constante. Vamos a suponer eso. Vamos a colocar ahí un dieléctrico. Supongamos que nuestro dieléctrico es este. Es este. Ese es un material dieléctrico, o sea, un aislante. Un aislante. Hagan de cuenta que entre las placas coloqué yo ahí un pedazo de hule, un plástico, puede ser un pedazo de madera, cualquier cosa que sea un material aislante. Bien. Vamos a ver qué ocurre allá adentro. Como todo material se compone de moléculas y las moléculas se componen de átomos y los átomos se componen de cargas positivas, cargas negativas, entonces supongan que yo tengo aquí unas moléculas. Supongamos acá, voy a colocar acá un átomo de una de esas moléculas. Y aquí hay un campo eléctrico, el que está pasando por acá, el campo eléctrico E. El campo eléctrico E está pasando por uno. Este es un átomo de todos los que hay acá. Vamos a analizar qué le pasa a ese átomo y por lo tanto qué le pasa a todos los demás átomos que componen ese material dieléctrico. Este es un dieléctrico de constante eléctrica, supongamos que sea constante eléctrica K sub D. Bien, como este átomo se compone de cargas positivas y cargas negativas, entonces ese campo eléctrico va a interactuar con esas cargas del átomo y las cargas negativas van a ir acá, van a ser atraídas en dirección contraria al campo, como ustedes ya saben eso, y las cargas positivas van a dirigirse en dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, ese átomo se va a separar las cargas, es lo que se conoce como polarización. Se va a polarizar las cargas, por lo tanto, ese átomo va a quedar de esa manera más o menos. Una concentración de carga negativa, que es todo esto, y una concentración de carga positiva en el otro lado. Por lo tanto, acá va a haber una pequeña distancia interatómica donde van a estar separadas o polarizadas las dos cargas. Negativa, electrones, positiva, protones. Como pueden ver, aquí se produce un pequeño dipolo eléctrico. Cada átomo va a tener un momento de dipolo eléctrico, dado de esta manera, menos a más, un pequeño momento de dipolo eléctrico P, cuya dirección va de menos a más. Como pueden ver, en todos los demás átomos va a ocurrir esto. Cada átomo va a polarizarse. Y como
Las moléculas se componen de todos esos átomos y esos átomos se encuentran polarizados, por lo tanto cada molécula va a tener sus átomos polarizados y por lo tanto cada molécula va a tener su polarización. Por lo tanto, dibujamos acá cómo sería cada molécula. Eso que estoy dibujando en rojo significa moléculas. Las moléculas de todo este material. Y como hemos visto, las moléculas se polarizan debido a que los átomos se polarizaron. Entonces aquí va a quedar una concentración de carga negativa lo más cerca posible de esta carga, de la carga de las placas, y acá carga positiva. Acá esa otra molécula negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Como pueden ver ustedes, las cargas en la parte intermedia, o mejor dicho, en esta parte de acá del átomo, se contrarrestan. Miren, más menos, se contrarrestan. En la única región, en las dos únicas regiones donde no se contrarrestan esas cargas son en esa parte de acá y en esa parte de acá. Por lo tanto, aquí va a haber una acumulación, digámoslo, coloquémoslo aquí aparte, una acumulación de carga negativa y aquí una acumulación de carga positiva. Por lo tanto, como pueden ver, esa acumulación de carga negativa y esa acumulación de carga positiva es la carga inducida en los extremos del material, que está en verde. Y al ser una carga inducida, llevamos acá una carga Q' inducida y menos Q' inducida. Entonces decimos, Q' inducida es la carga inducida en el dieléctrico. La carga inducida en el dieléctrico. La carga Q y menos Q, la carga Q es la carga de las placas, o también se conoce como la carga libre. Carga libre. La carga libre. Entonces, ¿qué resulta acá? Que al haber aquí una concentración de carga negativa inducida y una concentración de carga positiva acá, ya que esas cargas que se han anulado, aquí se va a producir un pequeño campo eléctrico inducido que va de más a menos, este de acá. Voy a llamarlo E'. Entonces, donde E' es campo eléctrico. Campo eléctrico inducido, en la carga inducida. Campo eléctrico inducido. Ese campo eléctrico L'. Y la carga Q', la carga Q de las placas, la carga Q negativa de las placas, cuando no se había colocado un campo eléctrico, estaba existiendo ahí un campo eléctrico en el vacío y estaba en dirección, o está, de más a menos. O sea, voy a llamar este campo eléctrico, el de las placas, que es, coloquémoslo acá, E. Donde E es el campo eléctrico en las placas cuando no había dieléctrico, o sea, en el vacío. Entonces coloquemos acá E, coloquemos pues la flechita para indicar campo vectorial, sería campo eléctrico entre las placas.
placas sin dieléctrico. Sin dieléctrico. Bien, por lo tanto, si aquí hay un campo eléctrico creado por las placas hacia la derecha y se crea un campo eléctrico inducido debido al dieléctrico polarizado en dirección contraria, va a haber aquí un campo eléctrico neto. Un campo eléctrico neto que es la suma de estos dos campos. Y como este campo eléctrico es mayor que el campo eléctrico inducido, entonces el campo eléctrico total o el neto va a tener esta dirección. Y voy a llamarlo E. Voy a llamarlo campo eléctrico E. Entonces, para distinguirlo de este de acá, ese sería, como les dije ahora, el campo eléctrico entre las placas cuando no había colocado dieléctrico, o sea, en el vacío. Entonces coloquémoslo E sub 0. E sub 0. Para que no se confunda con el campo eléctrico. Entonces tenemos que E, campo eléctrico total, el neto, este de acá, es igual a E sub 0 menos E'. Como pueden ver, el campo eléctrico neto es mayor que el campo eléctrico entre las placas, es menor que el campo eléctrico entre las placas cuando no se había colocado dieléctrico. Observen, E es menor que E sub 0. Aquí podemos decir que E es menor que E sub 0. Ese es el comportamiento de cómo se vuelve un campo eléctrico en el interior de un dieléctrico. Repito, el dieléctrico se polariza, es decir, se separan las cargas en los átomos. No es que se cargue el dieléctrico observen que sigue siendo neutro, la misma cantidad de carga negativa con carga positiva. Sigue siendo neutro, lo único que ocurre es que las cargas se polarizan, se separan. Y al separarse crean un campo eléctrico inducido en dirección contraria al campo eléctrico total, o sea, cuando no había dieléctrico. Y la resta de estos dos campos nos da el campo eléctrico neto dentro de un dieléctrico, cuando está dentro de un campo eléctrico externo. Esa es la situación. Entonces supongamos, hagamos la siguiente relación. Supongamos que la distancia de separación entre las placas es D. Ah, no, aquí está. Este es D. La distancia de separación entre las placas. Entonces decimos que el voltaje cuando no había dieléctrico es igual a E sub 0 por D. Y la diferencia de potencial cuando se le coloca un dieléctrico es igual a este es E sub 0 por D. Y este sería E por D, donde el campo eléctrico es el neto. Cuando se aplica una diferencia potencial acá, hay una diferencia potencial acá entre las placas. Sacamos la relación, tenemos que B sub 0 sobre B es igual a E sub 0 sobre E. Y tenemos esta relación. ¿Qué cumplimos acá? Que cuando se le mete un dieléctrico en una región donde hay un campo eléctrico, el campo eléctrico neto disminuye. ¿En qué factor? Pues aquí podemos ver que se disminuye en el factor E sub 0 sobre E, disminuye en el factor K sub D. Observen que aquí ya estoy hablando de magnitudes, estoy hablando aquí de magnitudes, módulos. Aquí, bueno, aquí en general, pero aquí en esta parte de acá, ya estoy hablando de módulos del campo eléctrico. Por lo tanto, no le coloco la flechita porque son módulos. Entonces nos quedaría que la magnitud del módulo del campo eléctrico sin dieléctrico es mayor con respecto al campo eléctrico con dieléctrico. Y la relación entre esos dos valores nos da la constante eléctrica, K sub D. Esta relación se cumple ya sea que el dieléctrico llene totalmente el espacio entre las placas o tenga espacios vacíos. Se cumple esta relación. En cambio, esta diferencia de potencia, o la relación entre el voltaje
sin dieléctrico y voltaje con dieléctrico, solamente se cumple que sea igual a K sub D si llena totalmente el espacio entre las placas. Veamos ahora cómo sería la ley de Gauss en una región donde hay un dieléctrico. Veamos a ver cómo sería esa ley. Entonces veamos ley de Gauss. Ley de Gauss con dieléctrico. Con dieléctrico. Bien, hasta ahora habíamos visto en el tercer capítulo la ley de Gauss, pero en el vacío, la expresión de esa ley. Ahora vamos a ver cómo queda la ley de Gauss, pero en una región ya más general, es decir, una región donde puede haber un dieléctrico, un aislante o cualquier material ahí. Entonces vamos a ver cómo sería la ley de Gauss. Para eso nuevamente consideremos dos placas que estén cargadas y adentro colocamos un dieléctrico. Supongamos que tenemos acá en la placa superior cargado positivamente y la placa inferior cargada negativamente. Carga positiva y carga negativa. Y que están separadas una distancia D entre las placas. Bien. Y llena totalmente el espacio entre las placas con un dieléctrico. Voy a colocarlo en verde. En verde. Supongan que ese sea el dieléctrico. Ese sea el dieléctrico. Cuya constante es K sub D, la constante K sub D del dieléctrico. Y tenemos acá la placa. Bueno, aquí el campo eléctrico tiene esta dirección, de más a menos. Ese campo eléctrico se encuentra dentro del dieléctrico, por lo tanto, este sería el campo eléctrico neto, el total, el que vimos acá, el total. Y sabemos que al haber un dieléctrico ahí, se polariza en los extremos. O sea que aquí va a quedar una cierta cantidad de carga negativa, llamémosla Q', y una cantidad de carga positiva, Q', esa es Q' negativa, Q' positiva. Y como ya saben ustedes, eso tiene una carga Q, una carga menos Q en las placas, lo que llamamos la carga libre y la carga inducida. Bueno, analicemos en ese punto, en cualquier punto dentro del dieléctrico, cuál sería el valor de ese campo eléctrico. O sea, acá. Analicemos cuál sería el campo eléctrico en ese punto. Para eso entonces utilizamos la ley de Gauss. Vamos a ver cómo nos queda la ley de Gauss. Aplicando la ley de Gauss,
Y para aplicar aislado, digamos, puede ser un paralelepípedo o puede ser un cilindro donde una tapa, si es un cilindro, una tapa estaría acá y la otra tapa estaría acá donde pasa por el punto. Esa sería nuestra superficie gaussiana. Superficie gaussiana. Entonces, la ley de Gauss, como recuerdan ustedes, es la integral de superficie cerrada de E punto ds igual a la carga neta. Vamos a aplicar el flujo total debido a este cilindro gaussiano que está en rojo. Bueno, entonces vemos acá que en la tapa inferior el campo eléctrico que sale hacia afuera es cero, porque todo el campo eléctrico va de más a menos, se encuentra acá, en esa dirección, pero no hay campo eléctrico que sale hacia afuera de esa tapa, por lo tanto el flujo eléctrico de esa tapa es cero. El de la superficie lateral también es cero. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico va en esta dirección, como pueden ver, va perpendicularmente hacia abajo y pasa rozando la superficie lateral, no la atraviesa, pasa rozando. Por lo tanto, el campo eléctrico en la superficie lateral es cero. El único campo eléctrico o flujo eléctrico que atraviesa ese cilindro es el flujo eléctrico de las líneas de fuerza de esta tapa, de la tapa inferior. Entonces decimos acá, resolviendo esta integral, sumando esas tres flujos, tapa superior, superficie lateral y tapa inferior, para no repetir acá, vemos que esta es cero y el flujo eléctrico superficie lateral es cero. Solamente nos queda de acá, nos queda F1 sub 0, la integral de la tapa inferior, coloquémosla así, de E punto ds igual a la carga neta. Repito, ya es abierta porque aquí ya vimos que esta tapa, la superficie lateral es cero. Solamente nos queda por averiguar el flujo eléctrico de esa tapita, o sea, de la base de este cilindro. Coloquemos los vectores. Campo eléctrico, como pueden ver, va hacia abajo. Diferencial de superficie. Como esta tapa, la superficie, su vector es perpendicular a la superficie, o sea que también va a coincidir con el campo eléctrico, E, y ese sería ds. El campo eléctrico y el diferencial de superficie que es perpendicular a esta tapa, por lo tanto van a formar 0 grados. Nos quedaría F1 sub 0, tapa inferior de E por ds, coseno de 0 grados igual a la carga neta. Eso es seno E por ds. Esto nos quedaría, coseno de 0 nos da 1. El campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico en cualquier punto de esa tapa tiene el mismo valor, ya que aquí el campo eléctrico es constante. Sale de la integral, entonces nos quedaría F1 sub 0 por E por la integral de ds de la tapa inferior igual a la carga neta. Al integrar todos esos pedacitos de superficies que forman todas las tapas, de todos los pedacitos de cilindro acá que cubran toda esta placa, entonces la integral sería S. ¿Cuál sería S? Pues la suma de todas esas tapitas que va a concordar con el área o la superficie de las placas. Y la carga neta pues va a ser toda la carga de las placas, ya que al sumar todos esos cilindros, todas estas carguitas van a sumarse de toda la superficie de la carga y por tanto el dieléctrico. Y la carga neta va a ser igual, miren bien, la carga positiva de las placas y miren esta carga. ¿Esta carga cuál es? La que está en rojo, pues la carga coinducida y es negativa, mientras que la carga de la placa es positiva. Entonces la carga neta encerrada por este cilindro es más y menos. Carga de las placas menos carga inducida. Lo reemplazamos acá y nos quedaría que F1 sub 0 por E, la integral de S es S igual a Q menos Q'. De acá podemos decir que F1 sub 0 por S, campo eléctrico neto, este campo eléctrico de acá, el que existe dentro del dieléctrico, como vimos acá, en términos del campo eléctrico sin dieléctrico, es igual a E sub 0 sobre K sub D. Esto es campo eléctrico neto
es campo eléctrico cuando no había dieléctrico dividido por la constante dieléctrica. Igual a Q menos Q'. Bien, pero E sub 0 es sigma sobre epsilon sub 0. ¿Recuerdan eso? La intensidad del campo eléctrico en un punto cercano a una lámina cargada. Sigma sobre epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es la densidad superficial de carga de esas placas. Y esto es igual a Q sobre área y epsilon sub 0. Lo reemplazamos acá y nos quedaría epsilon sub 0 por, bueno, coloquemos aquí en vez de, como colocamos aquí superficie, coloquemos también la misma superficie del área, o la superficie, perdón, de la placa, que es lo mismo tomarlo como A mayúscula o S, como quieran. S, epsilon sub 0, que es Q, S, epsilon sub 0 y K sub D, igual a Q menos Q'. Aquí podemos cancelar esto, podemos cancelar eso y nos quedaría Q sobre K sub D es igual a Q menos Q'. Entonces, Q' sería igual a Q menos Q sobre K. Y acá podemos concluir que Q' es igual a Q factor de 1 menos 1 sobre K sub D. Factorizando aquí Q, factor de 1 menos 1 sobre K sub D. Y aquí encontramos cómo calcular la carga inducida en un dieléctrico polarizado en presencia de un campo eléctrico externo. Como pueden ver, Q' es igual a Q factor de 1 sobre K sub D. Observen acá, si K sub D tiende a infinito, si K sub D tiende a infinito, significa que 1 sobre algo que tiende a infinito, esto es 0, nos quedaría Q' igual a Q. O sea que la carga inducida resulta ser igual a la carga de las placas. ¿Cuándo ocurre eso? Pues cuando este material sea un conductor. Un conductor ocurriría eso. Cuando K sub D, cuando esta región es vacío o en el aire, K sub D vale 1. 1 sobre 1, 1. 1 más 1, 0. Entonces Q' es igual a 0. Y es lógico, porque si no hay nada acá, no hay ningún dieléctrico, entonces no hay ninguna carga inducida, porque no hay ningún dieléctrico en el cual se induzca alguna carga. Entonces Q' sería igual a Q, cuando no hay ninguna carga inducida ahí, ya que no habría dieléctrico. Bien, ahora sí, con base a esto, ¿cómo nos quedaría ya la expresión de la ley de Gauss? Ya la ley de Gauss nos quedaría de esta manera. Nos quedaría acá epsilon sub 0, la integral de E punto ds igual a la carga neta, pero la carga neta vimos que era igual a, ¿dónde está? Acá, Q menos Q', epsilon sub 0, la integral cerrada de superficie de E punto ds es igual a Q menos Q', y Q' es esa expresión. Es igual a Q factor de Q menos 1 sobre K sub D. Así está bien. Q y Q', que es todo esto, ¿sí? Perdón, esto aquí es 1. 1. Organizamos esto. E punto ds igual a, sería acá, Q menos Q por 1, Q menos por menos da más 1 sobre K sub D. A ver qué pasa acá. Q menos Q. A ver. Q menos Q factor de 1 menos K sub D. Entonces, ¿qué haría? Q menos Q y menos por menos más
Q por 1 sobre K sub D, quedaría aquí Q. La integral de E punto ds igual Q menos Q se cancela, quedaría Q sobre K sub D. Pasamos esta constante, que es la constante del dieléctrico, podemos pasarla acá y colocarla acá adentro, es lo mismo. Entonces quedaría E sub 0, la integral de K sub D por E punto ds. K sub D por D punto ds igual a la carga neta libre. Miren que aquí la carga neta ya es la carga libre. ¿Cuál es la carga libre? La carga en las placas. Miren que aquí ya no interviene para nada la carga inducida. La carga inducida se encuentra acá, implícitamente aquí en la constante eléctrica. Pero esa carga con la ley de Gauss es la carga libre, neta, pero libre, de las placas. Ya sí tenemos la ley de Gauss. Esto sub 0 por el flujo eléctrico, que es K sub D por E punto ds. Y K sub D por E, ¿qué viene a ser? Pues es el E sub 0, el campo eléctrico en el vacío. O sea, cuando no hay colocarse, cuando no se coloca acá ningún dieléctrico. Esa es la ley de Gauss en su forma general. En su forma general, claro. Porque si fuera en el vacío, como vimos anteriormente, miren, si es en el vacío, ¿cuánto vale K sub D? Vale 1. Y E tendría que ser el campo eléctrico en el vacío. O sea, nos quedaría el campo eléctrico que ya conocíamos. Y si es en un dieléctrico diferente, entonces multiplicamos acá por K sub D, y ese campo eléctrico es el campo eléctrico neto en el material. Esa es la ley de Gauss en un dieléctrico. O sea que esa es la expresión más general todavía.